control sobre nuestras emociones. De nuevo, todo esto era un juego mental, y estaba jodidamente seguro de que no iba a perder. Pero los juegos más importantes dentro del juego eran las carreras que los instructores organizaban entre los equipos de tripulación. Mierda, casi todo en el entrenamiento EBDS era una competencia. Corríamos con botes y troncos por toda la playa. Teníamos competencias de remo, incluso hicimos el maldito curso de obstáculos cargando un tronco o un bote entre escollos. Los cargábamos mientras nos balanceábamos en vigas estrechas, sobre troncos giratorios, y a través de puentes de cuerda. Lo lanzábamos por encima de una pared alta, y lo dejábamos caer al pie de una red de carga de 9 metros de alto mientras trepábamos hacia arriba y a través de esa maldita cosa. El equipo ganador era casi siempre recompensado con descanso y los equipos perdedores tenían tundas extras por parte de PT el Psicótico. Se les ordenaba realizar series de flexiones y sentadillas en la arena mojada, carreras de velocidad en la berma, con sus cuerpos temblando de agotamiento, lo cual se sentía como fracaso encima de fracaso. El Psicótico se los hacía saber también. Se burlaba en sus caras mientras acosaba a los que renunciaban. Son absolutamente patéticos. Espero que renuncies porque si te permiten llegar al campo vas a hacer que nos maten a todos. Mirarlo amonestar a mis compañeros me daba una sensación dual. No me importaba que estuviera haciendo su trabajo, pero era un bravucón, y nunca me han agradado los bravucones. Había estado tras de mí desde que regresé al entrenamiento EBDS, y desde temprano decidí que le mostraría que no podía afectarme. Entre episodios de tortura de oleaje, cuando la mayoría de los compañeros se ponen pito a nalgas para transferirse calor, cuerpo a cuerpo, yo me paraba aparte. Todos los demás estaban temblando. Yo ni siquiera me sacudía, y veía lo mucho que eso le molestaba. El único lujo que teníamos durante la semana infernal era la comida. Comíamos como reyes. Estamos hablando de amlets, pollo rostizado y papas, filete, sopa caliente, pasta con salsa de carne, todo tipo de fruta, brownies, refresco, café y mucho más. La condición era que teníamos que correr 1,5 kilómetros hacia allá y de regreso, con un bote de 90 kilos sobre nuestras cabezas. Siempre me iba del comedor con un sándwich de crema de maní escondido en mis bolsillos mojados y arenosos para devorarlo en la playa cuando los instructores no estuvieran mirando. Un día, después del almuerzo, PT el Psicótico decidió hacernos correr un poco más de 1 kilómetro. Se hizo obvio a los 400 metros, al aumentar el ritmo del paso, que no nos estaba llevando de vuelta al molino. Ustedes muchachos más vale que mantengan el maldito paso. Nos gritó, mientras un equipo de botes se retrasaba. Yo verifiqué con mis compañeros. Vamos a quedarnos sobre este cabrón. Que se joda. Entendido, dijo el fenómeno Brown. Fiel a su palabra, se había quedado conmigo al frente del bote, en los 2 puntos más pesados, desde el domingo en la noche, y solo se estaba volviendo más fuerte. El Psicótico nos llevó por la arena suelta por más de 6 kilómetros. Trataba al máximo de perdernos, pero nosotros éramos su sombra. Cambiaba de cadencia. Un instante estaba corriendo a toda velocidad, luego estaba agachado, con las piernas abiertas, agarrándose las bolas y haciendo marcha de elefante, luego trotaba al ritmo de un corredor antes de arrancarse corriendo a toda potencia por la playa. Para entonces el bote más cercano estaba medio kilómetro detrás, pero nosotros le pisábamos los malditos talones. Imitábamos cada uno de sus movimientos y nos rehusábamos a que nuestro bravucón obtuviera ninguna satisfacción a nuestras expensas. Él podía haberse fregado a todos los demás, pero no pudo con el equipo de bote 2. La semana infernal era la ópera del diablo, y se desarrollaba cada vez más dura, llegando a su punto más alto de tormento el miércoles y quedándose ahí hasta que terminaba el viernes por la tarde. Para el miércoles estábamos todos lastimados, irritados al máximo. Nuestros cuerpos enteros eran frambuesas gigantes que exudaban pus y sangre. Mentalmente éramos zombies. Los instructores nos hicieron realizar simples levantamientos de bote y estábamos arrastrándonos. Incluso mi equipo apenas pudo levantar el bote. Mientras tanto, el Psicótico y el instructor Gorila y los otros instructores nos vigilaban de cerca, buscando por debilidades como siempre. Tenía un auténtico odio por los instructores. Eran mi enemigo y estaba harto de que estuvieran tratando de hurgar en mi cerebro. Miré a Brown, y por primera vez en toda la semana se veía tembloroso. Todo el equipo se veía así. Mierda, yo también me sentía miserable. Mi rodilla era del tamaño de una toronja y cada paso que daba le prendía fuego a mis nervios, lo cual es el motivo por el que buscaba algo que me diera combustible para seguir. Me concentré en Pete el Psicótico. Estaba harto de ese hijo de perra. Los instructores se veían calmados y cómodos. Nosotros estábamos desesperados, y ellos tenían lo que a nosotros nos faltaba, energía. Era momento de darle la vuelta al juego y ocupar terreno en sus cabezas.
Cuando su hora de salida llegara esa noche y manejaran a casa después de su enclenque turno de 8 horas mientras nosotros todavía estábamos dándole duro, quería que pensaran en el equipo de Bote 2. Quería perseguirlos mientras estuvieran acostándose en la cama con sus esposas. Quería ocupar tanto espacio en sus mentes que ni siquiera pudieran lograr que se les parara. Para mí eso sería tan poderoso como ponerles un cuchillo en los genitales. Así que implementé un proceso que ahora llamo tomar almas. Volteé a mirar a Brown. ¿Sabes por qué te llamo fenómeno?, le pregunté. Me miró mientras bajábamos el bote, y luego lo levantábamos sobre nuestras cabezas como robots destartalados en batería de reserva. Porque eres uno de los cabrones más duros que he conocido en mí. Maldita vida. Sonrió. ¿Y saben qué le digo a estos hijos de perra justo aquí? Apunté con mi codo a los 9 instructores reunidos en la playa, tomando café y hablando de tonterías. Les digo que se pueden ir a la mierda. Bill asintió y entrecerró los ojos para mirar a nuestros torturadores, mientras yo volteaba a ver al resto del equipo. Ahora hay que arrojar bien alto esta mierda y enseñarles quiénes somos. Jodidamente hermoso, dijo Bill. Hagámoslo. En cuestión de segundos mi equipo entero había cobrado vida. No solo levantábamos el bote sobre nuestras cabezas y lo dejábamos caer con fuerza, sino que lo arrojábamos en el aire, lo atrapábamos sobre nosotros, tocábamos la arena con él y lo volvíamos a arrojar otra vez. Los resultados fueron inmediatos e innegables. Nuestro dolor y cansancio se desvanecieron. Cada repetición nos volvía más rápidos y fuertes, y cada vez que arrojábamos el bote hacia arriba cantábamos. No pueden lastimar al equipo de Bote 2. Ese era nuestro jodance a los instructores, y teníamos toda su atención mientras nos elevábamos con nuestro segundo aire. En el día más difícil de la semana más dura del entrenamiento más rudo del mundo, el equipo de Bote 2 estaba moviéndose a la velocidad del rayo y burlándose de la semana infernal. Las miradas en los rostros de los instructores contaban una historia por sí mismas. Sus bocas abiertas como si estuvieran atestiguando algo que nadie había visto antes. Algunos apartaban la mirada, casi avergonzados. Solo el instructor gorila se veía satisfecho. Desde esa noche en la semana infernal he implementado el concepto de tomar almas incontables veces. Tomar almas es un boleto para encontrar tu propia reserva de poder y montarte en un segundo aire. Es la herramienta que puedes invocar para ganar cualquier competencia o vencer cualquier obstáculo en la vida. Puedes utilizarlo para triunfar en una partida de ajedrez o para conquistar a un adversario en un asunto de política de oficina. Puede ayudarte a sobresalir en una entrevista de trabajo o en la escuela. Y sí, también puede ser utilizado para ganar en cualquier tipo de desafíos físicos, pero recuerda, este es un juego que estás realizando contigo mismo. A menos que estés involucrado en una competencia, no estoy sugiriendo que intentes dominar a alguien o aplastar su espíritu. De hecho, los otros ni siquiera necesitan saber que estás haciendo este juego. Esta es una táctica para que seas la mejor versión de ti mismo cuando el deber te llame. Es un juego mental que estás llevando a cabo contigo. Tomar el alma de alguien quiere decir que tienes una ventaja táctica. La vida entera se trata de buscar ventajas tácticas, por esta razón robamos el horario de la semana infernal e íbamos pisándole los talones al psicótico en aquella carrera, y por esta razón también hacía un espectáculo de mí mismo al ir hacia el oleaje, tarareando el tema de la película Pelotón. Cada uno de esos incidentes era una acción desafiante que nos empoderaba. Pero las acciones desafiantes no son siempre la mejor manera de tomar el alma de alguien. Todo depende del terreno en el que estés. Durante el EBDS, a los instructores no les importaba que uno buscara ventajas como esa. Lo respetaban siempre y cuando también estuvieras rompiéndola. Debes hacer tu propia tarea. Conoce el terreno en el cual estás operando, cuándo y dónde puedes empujar los límites, y cuándo debes de alinearte con el resto. Después realiza un inventario de tu mente y tu cuerpo en la víspera de la batalla. Haz una lista de tus inseguridades y debilidades, así como de las de tu oponente. Por ejemplo, si estás sufriendo de acoso por un bravucón, y sabes dónde te sientes insuficiente o inseguro, puedes adelantarte a cualquier insulto o crítica que él pueda proferirte. Puedes burlarte de ti mismo junto con él, lo cual le quita todo su poder. Si te tomas lo que hagan o digan los demás menos personalmente, ya no tienen cartas por usar. Los sentimientos son solo sentimientos. Por otro lado, la gente que se siente segura consigo misma no necesita molestar a los demás. Cuidan a los otros. Así que si estás siendo acosado, sabes de antemano que estás lidiando con una persona que tiene problemas en áreas que tú puedes explotar o tranquilizar. A veces la mejor manera de derrotar a un bravucón es, de hecho, ayudarlo. Si puedes pensar en 2 o 3 movimientos adelantadamente, te apoderarás de su proceso de pensamiento, y si haces esto habrás tomado su maldita alma sin que siquiera se haya dado cuenta. Nuestros instructores SEALs eran unos bravucones, y no se dieron cuenta de los juegos mentales que estaba realizando durante esa semana para mantener al equipo 2 en óptimas condiciones. No tenían por qué. Supongo que estaban obsesionados con nuestras hazañas durante la semana infernal, pero no puedo estar seguro. Era una táctica mental que utilizaba para mantener mi ventaja y ayudar a nuestro equipo a prevalecer.
De la misma manera, si estás enfrentándote a un competidor por un ascenso y sabes dónde te quedas corto, puedes trabajar en eso antes de la entrevista o evaluación. En ese escenario, reírse de tus propias debilidades no resolverá el problema. Debes dominarlas. Mientras tanto, si estás consciente de las vulnerabilidades de tu competidor, puedes usarlas a tu favor, pero todo eso conlleva investigación. De nuevo, conoce el terreno, conócete a ti mismo, y más te vale que conozcas a tu adversario a detalle. Una vez que estás en el calor de la batalla, todo dependerá de la permanencia. Si es un complicado desafío físico, probablemente tendrás que derrotar a tus propios demonios antes de que puedas tomar el alma de tu oponente. Eso quiere decir ensayar respuestas a la sencilla pregunta que es seguro que surja como una burbuja de pensamiento: ¿por qué estoy aquí? Si sabes que ese momento se aproxima y tienes tu respuesta lista, estarás equipado para tomar la decisión instantánea de ignorar la parte débil de tu mente y seguir avanzando. Conoce por qué estás en la pelea para permanecer en la pelea. Y nunca olvides que la angustia emocional y física es finita. Se termina eventualmente. Sonríe al dolor y míralo desvanecerse por al menos un segundo o dos. Si consigues hacer eso, si logras unir esos segundos y durar más de lo que tu oponente piensa que puedes, eso podría ser suficiente para agarrar un segundo aire. No hay ningún consenso científico al respecto del segundo aire. Algunos científicos piensan que es el resultado de endorfinas fluyendo por el sistema nervioso, otros creen que es un golpe de oxígeno que puede ayudar a disolver el ácido láctico, así como a aportar el glucógeno y triglicéridos que los músculos necesitan para funcionar. Algunos dicen que es puramente psicológico. Todo lo que sé es que dándolo todo cuando nos sentíamos derrotados fuimos capaces de tomar un segundo aire durante la peor noche de la semana infernal. Y una vez que tienes ese segundo aire respaldándote, es fácil quebrar a tu oponente y robar su alma. La parte complicada es llegar a ese punto, porque el boleto a la victoria a menudo depende de sacar lo mejor de ti cuando te sientes de lo peor. Después de triunfar en los levantamientos de bote, la generación entera fue obsequiada con una hora de sueño en una gran casa de acampar verde del ejército que habían montado en la playa y equipado con catres militares. Esos catres de mierda no tenían colchones, pero bien pudieron haber sido lujosas nubes rellenas de algodón, porque una vez que estuvimos acostados todos nos quedamos dormidos. Oh, pero el psicótico no había terminado conmigo. Me dejó dormir solo por un minuto, luego me despertó y me llevó a la playa para un tiempo 1 a 1. Dio una oportunidad para hurgar en mi cabeza, al fin, y yo estaba desorientado mientras tambaleaba mar adentro solo, pero el frío me despertó. Decidí saborear mi hora extra privada de tortura de oleaje. Cuando el agua estaba a la altura de mi pecho, comencé a tararear el adagio para cuerdas una vez más. Más fuerte esta vez. Lo suficientemente fuerte para que ese hijo de perra me escuchara sobre el tronar de las olas. Esa canción me daba vida. Había venido al entrenamiento SEALs para averiguar si era lo suficientemente duro como para pertenecer, y me encontré con una bestia dentro de mí que jamás había sabido que existía. Una bestia a la cual acudiría a partir de ese momento cuando mi vida estuviera mal. Para el momento en que emergí de ese océano, me consideraba invencible. Si tan solo. La semana infernal desgasta a cualquiera, y más tarde esa noche, a 48 horas de terminar, fui a una revisión médica a que me inyectaran Toradol en la rodilla para disminuir la inflamación. Para cuando estaba de vuelta en la playa, los equipos de tripulación estaban ya en el mar a la mitad de un ejercicio de remo. El oleaje estaba azotando y el viento remolineando. El psicótico miró al instructor gorila. Por primera vez el psicótico estaba dudoso y cansado de tratar de vencerme. Yo estaba listo, preparado para cualquier reto, pero él ya estaba harto, listo para darme unas vacaciones en un spa. Ahí fue cuando me di cuenta de que lo había superado, había tomado su alma. El instructor gorila tenía otras ideas. Me dio un chaleco salvavidas y unió una luz artificial a la parte trasera de mi sombrero. ¿Qué carajos vamos a hacer con él? Sígueme, rápido. Me dijo mientras corría por la playa. Lo alcancé y fuimos hacia el norte por fácil 1,5 kilómetros. Para entonces apenas podíamos ver los botes y sus luces parpadeantes a través de la niebla y sobre las olas. Muy bien, Bobbins. Ahora ve a nadar y encuentra a tu maldito bote. Había dado un balazo en mi más profunda inseguridad, había perforado mi confianza, y yo estaba pasmado y en silencio. Le lancé una mirada que decía: ¿estás bromeando? Era un nadador decente para entonces, y la tortura del oleaje no me asustaba porque no estábamos tan lejos de la costa, pero un nado hipotérmico en mar abierto, a 1 kilómetro de la costa, en medio de una tormenta, con dirección a un bote donde nadie tenía ni la menor idea de que me dirigía hacia ellos. Eso sonaba a una sentencia de muerte, y no me había preparado para nada como eso. Pero algunas veces lo inesperado desciende como el caos, y sin advertencia alguna incluso los más valientes entre nosotros deben estar preparados para tomar riesgos y realizar tareas que parecen estar más allá de lo posible. Para mí, en ese momento, todo se reducía a cómo quería ser recordado.
Pude haberme rehusado a obedecer la orden, y no me habría metido en problemas porque no tenía un compañero de nado. En el entrenamiento SEAL siempre debes tener un compañero de nado, y era obvio que él me estaba pidiendo hacer algo que era extremadamente peligroso. Pero también sabía que mi objetivo al venir al entrenamiento SEALs era más que solo llegar al otro lado con un tridente. Para mí era la oportunidad de medirme con lo mejor de lo mejor y de sobresalir entre la manada. Así que incluso a pesar de que no podía ver los botes más allá de las chocantes olas, no había tiempo para meditar en el miedo. No había ninguna decisión que tomar en realidad. ¿Qué estás esperando, Bowdings? Mueve tu maldito culo hacia allá y no jodas esto. Entendido. Grité mientras corría a toda velocidad hacia las olas. El problema era que, amarrado a un chaleco salvavidas, curándome una rodilla lastimada, usando botas, apenas podía nadar un carajo y era casi imposible sumergirme por debajo del oleaje. Tuve que nadar sobre la cresta de las olas, y con mi mente manejando tantas variables, el océano parecía más frío que nunca. Tragué agua por galones. Era como si el océano estuviera separando mi mandíbula para abrirla e inundar mi sistema, y con cada trago, mi miedo se incrementaba. No tenía idea de que en tierra el instructor gorila se estaba preparando para un rescate en caso de que sucediera el peor escenario posible. No sabía que él nunca había puesto a otro hombre en esa situación antes. No me daba cuenta de que estaba viendo algo especial en mí y, como cualquier otro líder fuerte, quería averiguar qué tan lejos podía llevarme mientras él observaba la luz que llevaba amarrada a flotar en la superficie, muy nervioso. Me dijo todo esto durante una conversación reciente que tuvimos. En ese momento, yo solo estaba tratando de sobrevivir. Finalmente pasé la zona de oleaje y nadé otro medio kilómetro mar adentro solo para percatarme de que tenía 6 botes frente a mí, entrando y saliendo de mi campo visual como un sub y baja gracias a olas de 1,5 metros provocadas por el viento. Ellos no sabían que yo estaba ahí. Mi luz era tenue, y en la parte baja del oleaje en la que estaba no podía ver nada. Solo esperaba a que alguno de los botes apareciera bajando a toda velocidad de la cresta de una ola y me arrollara. Todo lo que podía hacer era ladrarle a la oscuridad como un león marino ronco. Equipo 2. Equipo 2. Fue un pequeño milagro que mis compañeros me escucharan. Dieron la vuelta al bote, y el fenómeno Brown me tomó con sus enormes manos y me arrastró hacia el interior como la pesca del día. Me recosté en medio del bote, con mis ojos cerrados, y tiritando violentamente por primera vez en toda la semana. Tenía tanto frío que no podía ocultarlo. «Maldición, Bowdings», dijo Brown, «debes estar loco, ¿estás bien?» Asentí una vez y me controlé. Yo era el líder de ese equipo y no podía permitirme mostrar debilidad. Tensé cada músculo en mi cuerpo, y mis temblores disminuyeron hasta detenerse por completo. Así es como se lidera desde el jodido frente, les dije, tosiendo agua salada como un ave herida. No pude mantener la seriedad por mucho. Tampoco mi equipo. Ellos sabían perfectamente que ese nado jodidamente loco no había sido mi idea. Mientras el reloj avanzaba en la semana infernal, estábamos en el pozo de demostraciones, justo a las afueras del famoso y estrecho istmo Silver Strand de Coronado. El pozo estaba lleno de lodo frío y cubierto con agua helada. Había un puente de cuerda, 2 líneas paralelas, una para los pies y otra para las manos, estirándose de extremo a extremo. Uno por uno, cada hombre debía cruzar mientras los instructores agitaban esa mierda con todas sus fuerzas, tratando de hacernos caer. Para mantener ese nivel de balance se requiere de tremenda fuerza en el centro del cuerpo, y estábamos todos destrozados y al límite de nuestra resistencia. Además, mi rodilla seguía jodida. De hecho, había empeorado y requería de una inyección contra el dolor cada 12 horas. Pero cuando llamaron mi nombre, me trepé en esa cuerda, y cuando los instructores comenzaron a agitarla, flexioné mis abdominales y me aferré con toda la fuerza que me quedaba. 9 meses antes había llegado a pesar 135 kilos y no podía correr ni 400 metros. En ese entonces, cuando estaba soñando con una vida diferente, recuerdo pensar que solo atravesar la semana infernal sería el mayor honor de mi vida hasta ese momento. Incluso si nunca me graduaba del EBDS, sobrevivir a la semana infernal por sí mismo sería significativo. Pero no simplemente sobreviví. Estaba a punto de terminar la semana infernal como el primero de mi grupo, y por primera vez, sabía que era un cabrón duro. En algún tiempo, estuve tan concentrado en fallar que me atemorizaba siquiera intentar. Ahora tomaría cualquier desafío. Toda mi vida, el agua me había aterrorizado, y especialmente el agua helada, pero de pie ahí en la hora final, deseaba que el océano, el viento, y el lodo hubieran estado más fríos. Estaba completamente transformado físicamente, lo cual era una gran parte de mi éxito en el entrenamiento EBDS, pero lo que me hizo llegar al final de la semana infernal fue mi mente, y yo apenas estaba comenzando a darme una idea de su poder. Eso es en lo que estaba pensando mientras los instructores hacían su mejor esfuerzo por tirarme de ese puente de cuerda como en un toro mecánico.
Me aferré con fuerza y llegué tan lejos como el resto de la generación 231 antes de que la naturaleza ganara y me mandaran girando directo al lodo helado. Lo limpié de mis ojos y boca y me reí como loco mientras el fenómeno Brown me ayudaba a levantarme. No mucho después, el instructor gorila se paró al borde del pozo. Semana infernal terminada, nos gritó a los 30 que aún permanecíamos, retumbando en el pozo. Todos estábamos rosados y ensangrentados, hinchados y tiesos. Ustedes muchachos hicieron un trabajo increíble. Algunos compañeros gritaron de alegría. Otros colapsaron de rodillas con lágrimas en sus ojos y le agradecieron a Dios. Yo también miré a los cielos, jalé al fenómeno Brown por un abrazo, y choqué las manos con todos en mi equipo. El resto de los equipos de tripulación habían perdido compañeros, pero no el equipo 2, no perdimos a ningún hombre y ganamos todas las competencias. Continuamos celebrando mientras abordábamos un autobús al molino. Una vez que llegamos, había una pizza grande para cada uno junto con una botella de 2 litros de Gatorade y la codiciada camiseta café. Esa pizza sabía a jodido maná del cielo, pero las camisetas tenían un significado mayor. Cuando recién llegas al entrenamiento EBDS usas camisetas blancas todos los días. Una vez que sobrevives a la semana infernal, puedes cambiarlas por camisetas color café. Era un símbolo de que había avanzado a un nivel superior, y después de casi una vida entera de puros fracasos, definitivamente sentí que estaba en un nuevo lugar en la vida. Traté de disfrutar el momento como todos los demás, pero mi rodilla no se había sentido bien en 2 días y decidí irme y visitar a un doctor. En mi camino al molino, miré a mi derecha y vi casi 100 cascos alineados. Pertenecían a los hombres que habían sonado la campana, y se alargaban pasando la estatua hasta el puesto de mando. Leí algunos de los nombres, eran de compañeros que me agradaban. Sabía cómo se sentían porque yo presencié cuando mi generación de pararescate se graduó sin mí. Esa memoria me había dominado por años, pero después de 130 horas en el infierno, ya no me definía más. A cada hombre le fue requerido ver al doctor esa tarde, pero nuestros cuerpos estaban tan hinchados que tenían dificultad distinguiendo heridas de inflamación general. Todo lo que sabía era que mi rodilla estaba triplemente jodida y necesitaba muletas para caminar. El fenómeno Brown se fue de la revisión médica amoratado y maltrecho. Kenny salió limpio y apenas cojeando, pero estaba sumamente adolorido. Por fortuna, nuestra siguiente evolución era la semana de descanso. Teníamos 7 días para comer, beber y sanar antes de que las cosas se pusieran serias una vez más. No era mucho tiempo, pero sí suficiente para que sanáramos la mayoría de los cabrones locos que habíamos conseguido permanecer en la generación 231. ¿Conmigo qué estaba pasando? Mi rodilla hinchada no había mejorado nada para cuando me arrebataron las muletas. Pero no había tiempo para lloriqueos. La diversión de la primera fase no había terminado todavía. Después de la semana de descanso vino la atadura de nudos, lo cual podrá no sonar a gran cosa, pero fue mucho peor de lo que esperaba porque este ejercicio en particular tomaba lugar al fondo de la alberca, donde esos mismos instructores de antes harían su mejor esfuerzo para tratar de ahogar mi culo de una sola pierna. Era como si el diablo hubiera estado viendo todo el espectáculo, hubiera esperado al intermedio, y ahora su parte favorita estuviera a punto de comenzar. La noche antes de que el entrenamiento EBDS volviera a aumentar en intensidad podía escuchar sus palabras sonando en mi cerebro quemado de estrés, mientras giraba sobre mi cama toda la noche. Dicen que te gusta sufrir, Goggins. Que tú crees que eres un cabrón muy duro. Disfruta tu estadía extendida en el infierno. Reto número 4. Elige una situación competitiva en la que te encuentres justo ahora. ¿Quién es tu oponente? ¿Es tu maestro o tu entrenador, tu jefe, o un cliente revoltoso? No importa cómo te estén tratando, hay una manera de no solo obtener su respeto, sino de invertir la situación. La excelencia. Esto podría parecerse a sacar 100 en un examen, o crear una propuesta ideal, o exceder una meta de ventas. Sea lo que sea, quiero que trabajes más arduamente en ese proyecto o en esa clase escolar de lo que lo has trabajado hasta ahora. Haz todo exactamente como se te pide, y cualquier estándar que fijen como el resultado ideal, deberías de estar aspirando a superarlo. Si tu entrenador no te da tiempo de juego en los partidos, domina los entrenamientos. Mídete con la mejor persona de tu equipo y dalo todo por superarlo. Eso significa dedicarle tiempo fuera del campo. Ver videos para que puedas estudiar las tendencias de tu oponente, memorizar jugadas y entrenar en el gimnasio. Necesitas hacer que ese entrenador te ponga atención. Si es tu maestro, entonces empieza a hacer trabajos de alta calidad. Pasa tiempo extra en tus tareas. Escribe ensayos para el profesor que ni siquiera pidió. Llega temprano a clase. Realiza preguntas. Pon atención. Muéstrale quién eres y quién quieres ser. Si es tu jefe, trabaja día y noche. Llega antes que el resto. Sal del trabajo después de que los demás ya se hayan marchado.
Asegúrate de que todos lo vean, y cuando sea momento de cumplir, sobrepasa sus máximas aspiraciones. Con quien sea que estés lidiando, tu meta es hacer que te observen lograr lo que ellos mismos nunca podrían conseguir. Quieres que se queden pensando en lo increíble que eres. Toma su negatividad y úsala para dominar la tarea a cumplir con todo lo que tienes. Toma su jodida alma. Después, postea sobre ello en redes sociales y añade los hashtags. No me puedes lastimar y tomando almas. No olvides suscribirte a nuestro canal Fuerza, Espíritu y Sabiduría para más contenido motivacional que te llevará a superar tus límites. Si te gusta lo que ves, dale like, comparte este video con quienes más lo necesiten, y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Vamos a romper las barreras juntos. Cuando el mundo espera que falles, es tu momento para brillar. Toma sus almas y conviértete en la mejor versión de ti mismo. Nos vemos en el próximo video.